Julia, de 24 años, volvía a casa de mal humor. Llevaba un mes trabajando como enfermera en la clínica y no conseguía acostumbrarse al ambiente de la sala. El trabajo en sí era monótono, la misma rutina cada día. La enfermedad y el sufrimiento humano no contribuían a su alegría, y sus colegas eran personas desagradables con la eterna charla sobre dinero, regalos, cosas caras. Y el alma humana, la moralidad, la compasión, la comprensión nunca fueron el problema. Julia se apresuró a volver a casa porque era tarde. Se quedó en el trabajo más tiempo de lo habitual, soñando que muy pronto encontraría un empleo de su gusto y se incorporaría a un buen equipo. Afuera era finales de otoño, una época del año sombría y lúgubre. La misma melancolía rondaba su mente. El último autobús salió hace tiempo y Julia tuvo que coger el metro para volver a casa. Bajando las escaleras del metro, vio a un hombre joven y delgado con ropa sucia y raída. De pie contra la pared, con una mano temblorosa extendida, pedía a los transeúntes un poco de dinero. Probablemente un vagabundo, pensó la chica. Ella misma había crecido en una familia pobre, sin padre. Su madre tenía 3 trabajos para asegurarse de que vivían tan bien como los demás. Por ello, el hombre despertaba una sincera simpatía, tanto más cuanto que su rostro era agradable, de rasgos regulares. Julia dio unos pasos hacia el hombre y cuando se acercó pudo verle mejor la cara. Por un momento pensó que se había encontrado con su exnovio, Antonio, que le gustaba mucho. Habían salido durante mucho tiempo, pero habían roto de una forma muy dolorosa. «¿Antonio?», gritó Julia al hombre. Pareció levantar la vista, pero enseguida la bajó. «Exactamente él. Solo está avergonzado de estar aquí y de esta manera», pensó la chica. Había estado esperando un encuentro todo el tiempo que llevaban sin verse, y ahora estaba ocurriendo. Julia quería a Antonio, pero su madre decidió lo contrario. Constante charla sobre cómo él no era adecuado para ella, interminables reproches de que el hombre era supuestamente pobre, poco prometedor, y Antonio se fue, mortalmente ofendido por todos. «Vaya reunión, Antonio. Te he reconocido y me alegro mucho de verte», balbuceó Julia. «Jovencita, se equivoca. Desgraciadamente, yo soy Miguel». El hombre apenas logró salir y se dio la vuelta. Julia lo miró y se preguntó, ¿y si lo llevo a casa? ¿Para fastidiar a su madre? Y decir que es su prometido y que ahora vivirá con ellos. Quizás así dejaría de interferir en su vida amorosa y presentaría a los candidatos adecuados, pensó. La idea era descabellada, por supuesto, y Julia ya estaba imaginando el horrible escándalo que supondría en casa. Pero por alguna razón hoy estaba de tan pésimo humor que tenía muchas ganas de llevarla a cabo por todos los medios. Compró café y galletas y se los dio al vagabundo. Le dio las gracias avergonzado y empezó a comer con avidez. Julia le preguntó algo. «Miguel, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Por qué no trabajas? ¿Dónde estaba tu casa?» Natán, avergonzado, respondió. «Sí, sucedió. No quiero decírtelo. Mi madre bebía, mi padrastro me trajo aquí, me pegaba mucho, y luego me echaron. Así que estoy dando vueltas, no tengo papeles y sin ellos no puedo encontrar trabajo. Duermo donde puedo, en la estación de tren o en un tubo de calefacción, como todo el mundo». Julia sintió una compasión indecible por el pobre hombre que se había quedado sin nada. Inmediatamente dijo lo primero que le vino a la cabeza. «Ven conmigo, te daré de cenar, te lavaré y dormirás. Solo una condición. Le digo a mi madre que eres mi prometido. Si no, no me dejará entrar. Y tú me sigues el juego. ¿Estás de acuerdo? Y si no te gusta o te aburres, puedes marcharte en cualquier momento. No es que nadie te lo impida. Ayúdame. Lo necesito de verdad. Estoy harta de mi madre. No me deja vivir en paz. Conozca a quien conozca. Todos no son como ella. Sigue soñando que traerá a casa a un millonario en un caballo blanco». El desconocido dudó un momento y luego dijo, «¿Y decidiste, para fastidiarla, traer a un vagabundo? Bueno, no es una gran idea, para ser honesto. Gracias por la oferta. Tienes buen corazón. ¿Sabes? Creo que lo tomaré. Me estoy congelando en el cruce, a decir verdad, al menos entraré en calor». La niña se animó y todo a su alrededor se iluminó. Era una persona emocional que vivía con sentimientos.
Nunca había soñado con un matrimonio lucrativo ni con un novio rico, y creía que eso no era lo principal entre los jóvenes. El amor y la comprensión mutua debe ser lo primero, y si este es mi destino, así que le diré directamente a mi madre que es mi prometido. Y entonces, ¿qué sucederá? La muchacha tomó resueltamente bajo el brazo al atónito vagabundo y se encaminó hacia su futura felicidad, ante un público atónito. Hay que decir que la madre de Julia no recibió a su hija y al desconocido con el recibimiento que ella esperaba. Hacía tiempo que padecía hipertensión e incluso había sufrido un infarto una vez y estaba incapacitada. Los médicos dijeron que había que operarla del corazón para cambiarle una válvula. Pero, ¿de dónde sacaría el dinero para hacerlo? No estaba contenta con su vida, pero su sueño era ver a su hija rica y feliz. Toda su vida, Ximena apenas llegaba a fin de mes y se aferraba a cualquier trabajo a tiempo parcial con tal de tener dinero suficiente para la comida y los servicios. Hacia el final de su vida, su salud se deterioró por completo. Por supuesto, no quería que Julia repitiera su desgraciado destino. Después de todo, una vez Ximena había sufrido mucho por un gran y puro amor en su juventud. Se había quedado sin un frívolo prometido y con una enorme barriga completamente sola. Su imagen ideal de la felicidad es su hija viviendo en un lujo y su marido siendo un hombre de negocios. Así podría morir en paz. La mujer se escandalizó cuando vio al vagabundo junto a su hija y pensó, ¿por qué lo habrá traído a casa? Ropa sucia, cabeza sin lavar, el mismo desordenado. Su rostro estaba lleno de sentimientos, desde la sorpresa a la indignación. Pero Julia trató de no darse cuenta, presentando serenamente al desconocido. «Madre, te presento a mi prometido Miguel. Este es mi prometido Miguel. Él y yo vamos a vivir aquí ahora. Él no tiene dónde vivir. No te importa, ¿verdad?» Volviéndose hacia el hombre, la chica dijo alegremente, «Bueno, ¿qué haces ahí parado? Entra, no seas tímido. Siéntate como en casa». Murmuró enfadada la madre, «Pero no olvides que eres un invitado». «Dios mío, hija mía, ¿cuándo vas a dejar de recoger la basura? Es un piso decente, no un albergue para indigentes». La mujer suspiró apenada y se fue encorvada a su habitación. Julia cocinó patatas y champiñones y los jóvenes cenaron abundantemente. Luego llevó a Miguel al cuarto de baño, metió su ropa sucia en la lavadora y lo acompañó a su habitación. «Aquí es donde dormirás, a mi lado, en el suelo. Ahora te haré una cama». Miguel disfrutó de la ducha caliente, las sábanas limpias y pensó para sí mismo, ¡qué belleza! Es entonces cuando empiezas a apreciar los sencillos placeres humanos. ¿Quién me iba a decir que tendría que vivir todo eso? Miró agradecido a Julia antes de acostarse, con sinceridad. «Gracias de todo corazón. Buenas noches, mi hada». Miguel se acostumbró rápidamente a ser un invitado y la amabilidad de la chica desempeñó un papel positivo. Además, Julia no era fea, era sonriente y agradable. Los jóvenes se llevaban bien, pasaban mucho tiempo hablando. Miguel intentaba ayudar en casa, arreglaba las cuerdas de la colada del balcón que se habían caído hacía tiempo, apretaba los armarios de la cocina y arreglaba las sillas sueltas. Ahora Julia se alegraba de volver a casa del trabajo porque sabía que Miguel la esperaba allí. Los sentimientos entre ellos estallaron de forma inesperada. Esa noche, como de costumbre, estaban viendo un programa de televisión y charlaban de todo. De repente, Julia hizo una mueca de dolor y gritó. Un preocupado Miguel corrió hacia ella. «Julia, ¿qué te pasa? ¿Te duele algo? ¿De qué se trata?» La chica se agarró a su pierna. «Oh, tengo un calambre. Debe haber sido el trabajo. Duele». Miguel empezó a amasarle suave y delicadamente el pie, luego el otro, después las espinillas. «Me sentí tan bien». El dolor desapareció inmediatamente y el calambre la liberó. El hombre empezó a moverse lentamente cada vez más alto. Se acercó más a Julia y empezó a besarla apasionada y expertamente. La chica intentaba sobreponerse y susurró. «Miguel, ¿qué estás haciendo? ¿No estamos fingiendo ser los novios? ¡Basta ya!», respondió el hombre en voz baja, sin dejar de acariciarla suavemente. «Yo también pensaba que todo era un juego, pero me enamoré de verdad. Julia, te deseo tanto. Eres la mejor. Nunca he conocido a nadie como tú. Si no te importa, dilo y me iré enseguida».
Pero ya era demasiado tarde. Julia ya había perdido completamente la cabeza, y ambos se sumergen en el abismo de la pasión, sin darse cuenta de nada a su alrededor. Los jóvenes estaban muy contentos, incluso el eterno descontento de su madre no les irritaba en absoluto. Miguel estaba tan enamorado de Julia que no podía imaginar su vida sin ella. Y Julia se dio cuenta de que había encontrado su felicidad. Aquí está el amor verdadero. Me siento muy bien con él. Intentó convencer a su madre de que Miguel era el hombre adecuado para hacerla feliz, pero su madre era implacable. «Hija, ¿qué haces? ¿Qué futuro tienes con él? Es un vagabundo, sin papeles, sin trabajo, sin nada. ¿Qué te parece? Que en una semana no estará aquí». A pesar de que Miguel ayudaba a su madre en todo, la cuidaba, hacía de todo en la casa, la mujer seguía odiándolo. Cada vez intentaba decirle algo desagradable, ofenderle de alguna manera. Cuando Miguel no se marchó al cabo de una semana, el pensionista decidió ir a por todas. Mientras Julia estaba en el trabajo, se lo dijo directa y airadamente a Miguel. «Te lo advierto, prometido. Julia es una chica emocional y hace todo lo que se le pasa por la cabeza. Solo se está divirtiendo contigo. En realidad tiene un prometido, solo que está de viaje en el extranjero. Cuando vuelva, los matará a ambos. Sal de aquí inmediatamente si quieres vivir. Si no, llamaré hoy al prometido de Julia y le contaré todo sobre ti». La madre sabía que cargaba con un pecado en su alma al engañar de forma tan negra a su hija y a su amado, pero prevaleció el deseo de ver a su hija con un hombre rico. El hombre se tomó las palabras en serio, miró a la mujer con ojos llenos de dolor y sufrimiento. Luego se cubrió la cara con las manos y lloró en silencio. No quería creer lo que su madre le había dicho. ¿Podía Julia haber sido tan cruel con él cuando le había asegurado tanto su amor? ¿Podría haberle traicionado? No puede ser. Todo su cuerpo se sentía como petrificado. Sus piernas no querían moverse. Apenas podía moverse y se alejó tambaleándose sin mirar atrás. Ese día Julia, por suerte, tuvo que quedarse a trabajar en el hospital porque su turno era por la tarde. Pero por la noche trajeron a un niño de 5 años con quemaduras graves y le pidieron que se quedara hasta por la mañana. Julia llamó a casa y le avisó de que iba a sufrir un retraso de 24 horas. Su madre no le dijo nada de echar al pilluelo. Al contrario, se frotó las manos feliz, dándose cuenta de que al cabo de 24 horas ya estaría en algún lugar lejano. Miguel deseó no haberse ido y esperar a Julia para hablar con ella personalmente. Las pesadas preocupaciones chisporroteaban literalmente su alma. Se preguntaba por qué y cómo podía haberle ocurrido esto. Pero entonces su autoestima se puso en marcha y decidió: «Me iré. No me molestará ni a mí ni a ella. Que vivan como quieran. ¿Qué soy yo para ellos? Solo soy un vagabundo». Cuando Julia llegó por fin a casa y no encontró allí a Miguel, lo supo enseguida. Empezó a gritarle a su madre: «Mamá, ¿por qué? Sé que lo echaste. Lo haces a propósito. Amo a Miguel, ¿entiendes? ¿Dónde puedo encontrarlo ahora?». La madre empezó a defenderse. «¿Por qué siempre me culpas de todo? Tu vagabundo se fue por su cuenta, yo no lo toqué. No lloraré por él personalmente. Te enamoraste y te desenamorarás. Quizá después de la tercera vez encuentres un prometido decente. Deja de traer todo tipo de basura aquí». Julia se quedó como una piedra. Sabía que Miguel no podía irse así como así. Todo iba bien. Sollozó: «Ya me imagino lo que dijo mi madre de mí. ¿Dónde voy a encontrar a Miguel ahora? No puedo hacerlo sin él». Con la esperanza de volver a encontrar a Miguel y explicárselo todo, Julia dio media vuelta desde el umbral de la puerta y corrió hacia el pasadizo donde se habían encontrado por primera vez. Giró la cabeza y preguntó a los demás vagabundos y vendedores ambulantes, pero solo se encogieron de hombros. Hacía mucho que no veían al hombre por ahí. La chica corrió por las afueras durante más de 1 hora, preguntándose si Miguel no habría ido lejos todavía y la estaría esperando en algún lugar cercano. Pero todo fue en vano. El hombre había desaparecido. De repente, ella también se sintió muy dolida. ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué no la esperó y habló con ella como es debido? Dijo que la amaba, pero la dejó para siempre. Creyó todas esas tonterías, así que solo la estaba utilizando. Fuera llovía a cántaros y las ráfagas de viento arrancaban las últimas hojas del árbol.
Pero Julia no se daba cuenta de nada. Deambulaba, incapaz de distinguir el camino, empapada hasta la médula, y sollozaba desconsoladamente. Quizá mi madre tiene razón y realmente soy una especie de persona imperfecta, estúpida. Tal vez debería decir al diablo con el amor. ¿Quién lo necesita cuando te hace llorar? No te puedes fiar de nadie. Al final, Julia tenía frío, estaba empapada y muy enferma. Durante 3 semanas estuvo con fiebre alta, apenas viva. En su delirio, no paraba de gritar el nombre de Miguel, de llamarle, de buscarle. Julia cayó en una profunda depresión. Iba a trabajar como un robot. Cuando llegaba a casa se encerraba inmediatamente en su habitación y sollozaba hasta por la mañana. No comía bien, por lo que perdió mucho peso. Al cabo de un mes empezó a vomitar mucho, literalmente vomitaba por dentro. Julia era profesional de la medicina y se dio cuenta enseguida. Estaba embarazada, la situación era una pesadilla. El padre del bebé era un vagabundo que había huido de ella en dirección desconocida. Su madre apenas puede tolerarla, y si se entera del embarazo, no le permitirá vivir en absoluto. La maltratará. ¿Qué va a poder hacer? ¿Cómo seguir viviendo? Y sobre todo, ¿por qué Julia no lo sabía? Ahora iba todos los días, por la mañana y por la tarde, al mismo cruce que al trabajo, con la esperanza de volver a ver allí a Miguel. Una vez incluso creyó reconocerle por detrás, gritando alegremente: «Miguel, mi amor, por fin te he encontrado». Pero un completo desconocido se volvió hacia ella y le respondió sorprendido: «No soy Miguel, te equivocas». Desesperada, Julia decidió hacer algo irreparable. No veía otra salida con un niño bajo el corazón. Y así, todos los problemas se resolverán de un plumazo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Fue al ginecólogo. Le hicieron las pruebas necesarias. Le dejaron entrar sin hacer cola como enfermera. Cuando ya estaba tumbada en la silla y un estricto médico, que evidentemente la miraba con juicio, sacó todos los instrumentos necesarios. De repente le asaltó un terrible pensamiento. ¿Qué estoy haciendo? Voy a matar al bebé de Miguel. Es parte de él, su sangre y su carne. Este bebé me recordará a mi persona más querida toda la vida. ¿Cómo se supone que voy a vivir? Ese es el sentido de la vida. Al infierno con todos ellos. La madre, el propio Miguel y los malvados colegas que se burlaban abiertamente de ella. No me importa. Lo pariré y criaré yo misma. Contra viento y marea. Julia apartó bruscamente el aturdido médico, se levantó de la silla y dijo: «Lo siento, he cambiado de opinión». El ginecólogo respiró aliviado. Gracias a Dios. Julia llegó a casa después del trabajo e inmediatamente le llegó a la nariz el olor a pescado frito. Apenas tuvo tiempo de taparse la boca con la mano y correr al baño. Se pasó media hora encorvada sobre el retrete. La alarmada madre escuchó por debajo de la puerta, sospechando lo peor. Gritó: «Hija, ¿estás enferma? ¿Estás envenenada? Abre la puerta. No es lo que pienso, ¿verdad?». Por fin Julia se sintió mejor y, agotada, salió al pasillo. Su madre se quedó en silencio mirándola con reproche, esperando una explicación. La mujer cansada gritó enfadada en la cara de su madre: «Sí, madre, estoy embarazada. Imagínate, qué tonto. Y de Miguel. Y tú lo echaste. Ahora tu nieto nunca sabrá quién es su padre. Espero que seas feliz. ¿No es lo que querías? No voy a abortar. Ni siquiera tienes que mencionarlo. Déjame en paz. Necesito descansar». Y corrió a la habitación, sollozando. Ximena se agarró el corazón y fue a la cocina a tomarse unas pastillas sedantes. Regañó mentalmente a su hija. «¡Qué tonta! Está jugando al amor, repitiendo mi destino. Estúpido. Al menos mátame». Pasos en el mismo rastrillo. ¿Y ahora qué? ¿Para volver a engendrar pobreza? Apenas la crié, pensé que tendría algo de paz en mi vejez. ¿Y ahora vamos a criar a un nieto huérfano de padre? Desde aquel día, Julia y su madre casi habían dejado de hablarse. Ella se encerraba en sí misma y no salía de su habitación. Intentó no llorar, cuando era absolutamente imposible. Empezaba a acariciarle la barriga y a cantarle suavemente una nana o a hablarle al bebé. Por extraño que parezca, esto ayudó y empezó a calmarse y a dormirse.
Ximena se arrepintió 1000 veces de haber mentido sobre su hija y de haber echado a Miguel. Realmente no era un mal hombre, no era bebedor, era un buen administrador y quería mucho a Julia. Se le notaba a simple vista. Así habría conseguido sus papeles y un trabajo, y sería un buen marido y padre para mi hija. ¿Y qué? Me avergüenza decir que mi hija está embarazada de un vagabundo que huyó a alguna parte. Ay, los vecinos se reirán. Daba miedo mirar a Julia. Constantemente vomitaba, no podía comer casi nada. En el trabajo se bromea y se burla. Dicen, hizo un bebé, lo trajo en un dobladillo, y que el propio padre no sabe. Las antiguas enfermeras eran especialmente creativas. Despreciaron y saborearon todos los detalles, difundieron rumores y dijeron cosas muy desagradables sobre Julia. La única persona que la trató bien fue aquel ginecólogo, Ramón Reyes. Siempre la animaba y la tranquilizaba. Julia, incapaz de soportar las habladurías sobre ella, a veces rompía a llorar en pleno despacho. No la ahuyentó, no la regañó, no la moralizó. Cerró la puerta y dijo tranquilamente: «Vamos a tomar un poco de té y chocolate, ¿de acuerdo? O algo de comer. Siempre tengo algo para mi uso personal. Tú, Julia, estás ahora en una posición en la que reaccionas muy emocionalmente a todo. Y eso es normal. Se debe a las hormonas. Debes intentar olvidarte de todo. Dar más paseos, hablar con el bebé. Te aseguro que lo oye y lo siente todo. Tú lloras y él se siente mal allí. Tú ríes y él se calma en el útero. Créeme, cuando nazca el bebé, todos esos problemas que ahora te parecen irresolubles pasarán a un segundo plano. Disfrutarás de la maternidad y lo demás no es tan importante. Su situación no es fácil, por supuesto, pero quiero que sepas que si no tienes a dónde ir o necesitas ayuda, siempre puedes llamarme. Ayudaré pase lo que pase. Tienes mi número de teléfono». Después de cada visita al médico, Julia quería volver a vivir. Así pasaron 2 meses más. No pasaba un día ni una noche sin que pensara en Miguel. Por muy enfadada que estuviera con él, seguía queriéndole profundamente. Cuando cerró los ojos, sus manos, sus labios, su sonrisa, se regañó a sí misma. «Tíralo, olvídalo, qué idiota. Te ha dejado, se ha ido y no se acuerda, ni siquiera le importa. Si de verdad te quisiera como yo, te habría encontrado, te habría hablado de él. Y llevas meses llorando. ¿Qué querías? Le encontraste en el paso de peatones, le cogiste de la mano y ahora tienes que lidiar con ello. Admítelo, eres madre soltera. ¿Y qué? ¿Cuántos de nosotros somos solteros? Mi madre me crió, ¿no? Y puedo arreglármelas». Ximena sabía que hasta que no pidiera perdón a su hija y le dijera la verdad, su relación no funcionaría. Ella misma estaba harta de todo eso. Julia había estado callada como un pez desde aquella última conversación. No reaccionó a nada. Si Ximena intentaba discutir, su hija se iba en silencio a su habitación o directamente afuera. La mujer se sintió intensamente culpable. Se sentía muy triste y angustiada. Dios mío, ¿cómo podré llegar a mi hija? ¿Cómo puedo pedirle perdón? No eran extraños, ¿verdad? Todo se desmoronaba. No quería hacer nada. Soñaba con abrazar a su hija tonta, besarla en la frente, decirle que ya no estaba enfadada, que la ayudaría, que no la abandonaría. Todo se decidió por casualidad. Era un día libre. Julia, para no pensar en Miguel, decidió limpiar la habitación. Empezó a lavar las cortinas y a lavar las ventanas. Cuando la mujer estaba lavando la ventana, su madre se asomó por casualidad a su habitación al pasar. Ximena pensó que su hija intentaba saltar y suicidarse, y aún así vivían en el 5º piso. Sin darse cuenta, la mujer corrió hacia ella en un segundo. Arrancó bruscamente a su hija del alféizar de la ventana, la abrazó y gritó: «Julia, cariño, no lo hagas, no saltes, te lo ruego, perdóname, soy una vieja tonta. Es culpa mía que tu Miguel se fuera. Le dije que tenías un prometido y que estabas con él para divertirte, para que no te aburrieras. Intentaba hacer lo que creía mejor. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Es que veo que tú, niña tonta, estás repitiendo mi destino. Solo ahora, viendo tu sufrimiento insoportable, me doy cuenta de lo que he hecho. He dejado a mi nieto sin padre. No estoy enfadado contigo. Te quiero. Está bien, criaremos juntos a tu bebé. No te hagas nada. ¿Quieres que te ayude a encontrar a Miguel?»
¿Perdonarle? Julia miró a su madre aturdida, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Mamá, ¿qué haces? No iba a saltar. Estaba lavando las ventanas. Pero me alegra de que confesaras y dijeras la verdad. Sabes, realmente te odiaba mucho al principio. Y tienes que admitir que lo hice. Pero entonces me di cuenta de que si Miguel me quería de verdad tanto como yo a él, encontraría la forma de verme, de hablar conmigo y de arreglar las cosas. Y como accedió a todo y se marchó tranquilamente para siempre, pues, que le vaya bien. Así que no te castigues. Gracias por el apoyo. Al menos ahora tendré algo de tranquilidad en casa». Madre e hija se abrazaron por primera vez en mucho tiempo y lloraron. Pero eran lágrimas de alivio y liberación. El peso del resentimiento, la ira, la incomprensión se había disipado en ambos. Incluso parecía que respiraban mejor. Ximena fue a poner la tetera. Julia hizo crujir un pepinillo, mientras bebía un té dulce. La pensionista recordó que, cuando estaba embarazada de su hija, solía mascar tiza donde la encontraba. Ambas se rieron. Ahora Ximena se preparaba para dar a luz a Julia. Sacó una vieja y polvorienta máquina de coser de su juventud, rebuscó en su baúl un trozo de suave tela de bayeta y empezó a recordar su juventud. En una semana mi madre había hecho pañales, desvestidos y gorros. Los lavaba y planchaba y los apilaba ordenadamente. Julia llegó de su turno y se quedó de piedra. Tomó tímidamente un pequeño chaleco entre sus manos, lo desenvolvió y se le saltaron las lágrimas. «Mami, gracias, qué bonito. ¿Es que el bebé será acaso tan chiquito? ¿Como una muñeca? No me lo puedo creer». Mamá suspiró y dijo: «Sí, hija mía, nos turnaremos por la noche. Al principio será duro, pero luego nos acostumbraremos. El cochecito y la cuna se pueden comprar de segunda mano. Puedes mirar en la web. Cobrarás la paga de maternidad suficiente para la primera vez y luego quizá yo esté con mi nieto y tú encontrarás un trabajo a tiempo parcial o irás a trabajar antes. No te preocupes, nos las arreglaremos». Julia se sentía mucho mejor mentalmente. Ahora sabía que su madre estaba con ella, la apoyaba, podía decirle lo que le molestaba, lo que le preocupaba. Y aún así, en cuanto llegó la noche, Julia se puso triste, melancólica. Las lágrimas brotaron y apretaron. Recordó cómo Miguel y ella se habían sentado acurrucados en el sofá, viendo una telenovela sobre la policía, y luego habían dormido juntos, acurrucados el uno contra el otro. Le acarició suavemente los hombros, el pelo, le susurró palabras de amor. «Ah, Miguel, ¿cómo puede ser? ¿Dónde estás ahora? Quizá vagas por el mundo y me has olvidado hace tiempo. ¿Cómo has podido? Te creí. Nunca sabrás que vas a tener un niño». Estos pensamientos daban vueltas y vueltas en mi cabeza, haciéndome pedazos el alma. Pero pronto ocurrió algo que conmovió a todo el pueblo y puso patas arriba la vida de Julia. Ese día había tenido una premonición durante toda la mañana. Algo daba vueltas en su alma, su corazón se agitaba. Todo el tiempo estaba mezclando todo en el torno y no podía entender lo que le estaba pasando. Las pruebas casi confunden al paciente y luego casi llevan al paciente equivocado a rayos X. La enfermera jefe reprendió a Julia durante todo el día. «¿Qué te pasa? Contrólate. Después de todo, ¿qué pasará antes del parto, si ya estás en las nubes? Piensa en el trabajo». Cuando Julia volvió a casa de su turno, una caravana de varias limusinas negras de lujo se detuvo ante la casa. Ximena estaba regando las flores de la Feisal y se llevó una gran sorpresa. «Mira, hija, qué gente tan importante ha venido a ver a alguien. Solo he visto coches así en las películas. Me pregunto para quién será. No creo que ningún rico viva en nuestra casa». De repente sonó el timbre. Sorprendida, Ximena fue a abrir la puerta. En el umbral había 3 guardaespaldas y un joven respetable y bien vestido. Sonrió y preguntó: «Buenas tardes. Ximena, ¿está Julia? ¿Puedo pasar?». La desconcertada mujer asintió y dejó entrar en silencio a los importantes visitantes. Los visitantes entraron en el vestíbulo y Julia salió a su encuentro. De repente, este hombre joven y elegante corrió hacia ella y se arrojó a sus brazos. Estaba muy emocionado. «Hola, mi amor. Aquí estoy, tu Miguel. ¿Eres feliz? He vuelto». Para sorpresa del hombre, Julia lo apartó de un empujón y gritó: «Miguel, ¿por qué decidió volver de repente?
Me abandonaste tan fácilmente, creyendo lo que mi madre te había dicho. Ni siquiera te molestaste en hablar conmigo en persona, para saber si era verdad o no. ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿En el espacio? ¿En la luna? ¿Por qué nunca me dejaste saber de ti? ¿Qué es esta mascarada de limusina? ¿O era entonces la mascarada y la imagen de vagabundo? ¿Quién es usted? El hombre se entristeció, se sentó en el sofá, ordenó a los guardaespaldas que salieran de la habitación y empezó a hablar. No te calientes, cariño. No grites, por favor. Solo escucha todo. Por favor. Sí, tienes razón. No soy un vagabundo. Soy el hijo del millonario Crespo. Habrán oído hablar de él. Tenemos 2 compañías aéreas en el extranjero. De todos modos, crecí, por supuesto, en el lujo y la riqueza. Fui a una escuela pública de élite. Luego me gradué en la Universidad de Economía en Inglaterra. Pensaba que tenía toda la vida por delante, que era maravillosa e increíble. Me sentía como si llevara gafas de color de rosa. Y de repente, estoy perdiendo a mi madre. Y ello a pesar de que se controlaba muy cuidadosamente su salud, se examinaba en las mejores clínicas y llevaba un estilo de vida completamente sano. ¿Te imaginas? Salió de su coche y se dirigió al supermercado y allí mismo la atropelló hasta la muerte un conductor borracho. Fue una pena terrible para toda nuestra familia. Recuerdo vagamente el funeral. Parecía que no me pasaba nada. Al principio papá estaba muy afligido. Él y yo nos habíamos unido de alguna manera. Era más fácil pasar juntos por un duelo así. Pero mi padre me sorprendió cuando, 6 meses después de la muerte de mi madre, trajo a nuestra casa a esa odiosa madrastra, Camila. No me llevé bien con ella desde el principio. Tuvo el descaro de comportarse en nuestra casa, tirando las cosas de mi madre, llevándose su foto, aunque yo se lo había prohibido expresamente. El resultado fue un escándalo salvaje. Pensé que mi padre me apoyaría, pero no. Se puso del lado de esa escoria y me puso una condición. O lo aceptaba, o me iba. Era inaudito echar a su propio hijo de casa por una mujer odiosa. No podía comunicarme con mi padre. Era como si no me oyera. Era como si Camila le hubiera hechizado. Así que me enfadé y me escapé de casa. Pero resultó que no estaba en absoluto adaptado a la vida en la calle, que había visto antes, una vida lujosa, alta sociedad, todo en abundancia. No tenía ni idea de que la gente pudiera morirse de hambre, buscar comida en el vertedero o dormir en las tuberías de la calefacción. Para mí eran borrachos y la escoria de la sociedad. Estaba tan asustado. Iba de un lado a otro, de un lado a otro. Fui un estúpido. Ni siquiera saqué mis papeles de casa. Me di cuenta entonces, tras haberme comunicado con muchos sin techo, de que la mitad de ellos eran gente corriente, a menudo educados y cultos, con un destino de lisiados. Conocerte, Julia, fue el episodio más brillante de mi vida de vagabundo. Cuando Ximena me echó, corrí molesto a la estación de tren, me subí a un tren que pasaba por allí y me alejé a 300 kilómetros. Yo estaba allí, mendigando cerca de la estación, como de costumbre, cuando de repente la caravana de mi padre me recogió allí mismo. Resultó que papá se puso muy enfermo, cogió un resfriado y fue al hospital con neumonía. Los médicos apenas pudieron salvarle. Así que su amante víbora empezó inmediatamente a repartir millones a sus espaldas, frotándose las manos. Nunca le visitó en el hospital. Fue entonces cuando mi padre recordó que tenía un hijo. Se sintió avergonzado, decidió buscarme y disculparse. Habíamos convivido bien todo el tiempo antes de que llegara Camila, y nos entendíamos. De todos modos, mi padre y yo nos reconciliamos. Ahora soy su representante. Le hablé a mi padre de ti, Julia. No le importa que nos veamos, así que vine a buscarte. Prepárate, vamos a mi casa en la capital. Te presentaré a mi padre. Julia estaba sentada con el ceño fruncido y guardó silencio. Luego dijo: no voy a ninguna parte, Miguel. Primero, mi madre está enferma, y no la dejaré por mucho tiempo. Y segundo, estoy embarazada. ¿Qué te parece? La cara del hombre cambió. ¿Qué tan embarazada? No lo entiendo. ¿Con quién? Julia no aguantó más, le dio una bofetada y le gritó: ¡idiota! De mi prometido, que supuestamente estaba conmigo. ¿No es eso lo que estás insinuando? ¿Así que crees que soy una puta? Acostándome por ahí, ¿ah? Vete al infierno entonces. Váyanse con sus millones. Te odio. Julia corrió a su habitación llorando. También saltó un furioso Miguel. ¿Y qué?
Muy bien, adiós, chica histérica. Toda la comitiva se marchó. Ximena se agarraba el corazón sin cesar, dándose cuenta de que todo este enfriamiento había estallado precisamente por sus estúpidas palabras. Fue ella quien sembró la duda en la mente de Miguel. ¿Cómo podría hacerlo bien? Podrían ver que se amaban, pero discutían como si fueran enemigos. Pasaron 2 semanas. Julia estaba totalmente desesperada, sollozando día y noche y maldiciéndose a sí misma. ¿Por qué le hice esto? Ha venido, ha vuelto y le di una bofetada. Soy una tonta. Todo por mi estúpido orgullo. Debería haberme acurrucado, haberle besado, haberle dicho lo mucho que le quería, lo mucho que le echaba de menos. ¿Qué he hecho? Ahora sí que se acabó. No puede ser. Ximena pensó largo y tendido en cómo enmendar sus errores y se decidió. Averiguó por medio de conocidos dónde vivía el Crespo y empezó a prepararse para ir. Le mintió a su hija, claro. Julia, me voy con la tía Renata al pueblo de al lado, al hospital. Dice que va a venir un médico muy bueno, un profesor. Me gustaría tener una consulta con él. Tal vez pueda evitar la cirugía. Le enseñaré todos mis exámenes a ver qué dice. Claro que puedes, mamá. ¿Puedes soportarlo? ¿O debería ir contigo, por apoyo? Ximena agitó las manos. ¿Qué eres, hija? Así con tu condición no vas a llegar muy lejos. Te enfermarás en cada paso. No. Tú quédate en casa. Descansa. Cuida de mi nieta. Pero no llores sin fin. Me rompe el corazón mirarte. La capital dejó atónita a la anciana. Con gran dificultad encontró la mansión campestre de la familia Crespo, tras haber gastado sus últimos ahorros en un carro taxi. Empezaba a oscurecer. Había densos bosques alrededor. Ximena se estaba asustando. ¿Cómo se llega después a casa? No quedaba dinero para el viaje de vuelta. Había que caminar 3 kilómetros hasta una parada de transporte público. La mujer llamó a la puerta. Los perros ladraban en el patio. Un guardia salió de la caseta y preguntó de mala gana. ¿Quién eres? ¿Es esta la dirección correcta? Respondió Ximena con más aire. Me gustaría ver al señor Crespo, o su hijo Miguel. Tengo negocios importantes con ellos, un asunto personal. Por favor. El guardia llamó por radio al propietario. Viviano Crespo, hay una anciana que quiere verte. Dice que es personal e importante. ¿Puede pasar? Al otro lado de la línea dijo, deja que se presente. ¿Quién es ella? No conozco a ninguna mujer. Pero ella dijo, soy Ximena, madre de Julia Hernández, la prometida de Miguel. Dile que no voy a ninguna parte. Me congelaré aquí hasta mañana, pero no me iré hasta que me hablen. El guardia le contó todo esto al propietario, que respondió con un suspiro. Muy bien, llévala a mi oficina. Ahora bajo. Ximena entró incómoda en el despacho lujosamente amueblado. Un hombre corpulento, impotente y con gafas estaba sentado ante el escritorio. Hizo un gesto invitándola para que se sentara. Luego tosió y preguntó, «Entonces, señora, ¿qué la trae por aquí? ¿Quién dijo que era?» No entendí bien la palabra del guardia. La mujer respondió, «Me llamo Ximena, soy la madre de Julia. Verás, hace unos 4 meses mi hija trajo a casa a un perro callejero. Dijo que era su novio. Se llamaba Miguel e iba a vivir con nosotros. Bueno, por supuesto, no me lo tomé muy bien. Julia es una chica hogareña. Ella solo ha tenido un hombre antes, Antonio, y eso fue hace 1 año. Es una buena chica. Es enfermera en nuestro hospital local. En fin, divago. Por supuesto, estaba totalmente en contra de la relación. Julia y Miguel se habían enamorado profundamente, con todas las consecuencias. Todo le salía bien, y tomé estas manos y arruiné todo. Bueno, no me dio ninguna paz que mi hija, inteligente y hermosa, con un vago se confundió. Yo misma tuve una vida dura, no quería lo mismo para mi hija. Me inventé historias por despecho, y ahora Miguel tiene dudas. ¿Qué hacer? No sé. No queremos nada de ti. Podemos cuidar del niño nosotros mismos, pero me gustaría pedirle perdón a su hijo y explicarle que lo que dije era mentira. Julia no está ni ha estado nunca con nadie. Compadezco a 2 corazones enamorados que se pelean por mi culpa. Eso es todo. Yo también compadezco a mi nieto. No reconocerá a su propio padre. Dale recuerdos a Miguel, por favor. Y si pudieras llevarme a la estación, tengo que ir a casa. De lo contrario, Julia no sabe que fui a ti. Se preocupará y ella no puede. El hombre se quitó las gafas, las hizo girar en sus manos y luego contestó,
¡Qué noticia! Entonces, ¿voy a ser abuelo pronto? ¿Qué, Miguel? Ahora todo está más o menos claro. Y yo que pensaba que estaba tan sombrío y deprimido últimamente. No te preocupes, hablaré con mi hijo. El chofer te llevará directamente a casa. En un buen coche solo tardará 1 hora. Ximena suspiró aliviada. Gracias por no echarme, escucharme y comprenderme. Es evidente que es usted una persona tranquila y razonable, no como todos nosotros. Primero hacemos un lío y luego pensamos. Con el corazón ligero, Ximena condujo hasta su casa. Ahora tenía la conciencia tranquila. Hizo todo lo posible para reconciliar a Miguel y Julia y expiar sus pecados. Cuando Miguel llegó del trabajo, estaba tan cansado que su único pensamiento era tumbarse en la cama y dormirse. Pero su padre ya le estaba esperando en el pasillo. Miguel recordó la mirada que tenía desde su infancia, las cejas echadas hacia atrás y las gafas en la frente. Significaba que algo serio estaba a punto de ocurrir. Así fue. Viviano dijo a su hijo: «Vamos al estudio, hijo. Tenemos que hablar». Miguel suspiró y le siguió de mala gana, preguntándose por qué iba a ser castigado. En cuanto se cerró la puerta del despacho, su padre empezó a hablar con severidad. «¿Qué pasa, Miguel? ¿Crees que mi hijo es un canalla y yo no lo sé?» Miguel abrió la boca ante ese giro de los acontecimientos. «¿Qué haces, papá?» «¿Qué he hecho? La empresa está bien, los acuerdos están bien. Hoy lo he comprobado durante mediodía. ¿Qué te pasa?» El hombre se puso aún más duro. «Quizá conozcas a una anciana. Se llama Ximena. Una mujer vino hoy, llorando, suplicando tu perdón. Dijo que dejaste embarazada a su hija. ¿Qué se supone que significa eso? Si es verdad, ¿por qué te escondes? ¿Qué clase de hombre es ese?» Miguel se calló inmediatamente y frunció el ceño. «No sé qué hacer, papá. Sabes, Julia es buena, amable, la quiero mucho. Me ayudó, me dio cobijo y de lo contrario habría muerto en el metro. Pero si tiene madre, es una serpiente. No paraba de decirme que no era el adecuado para ella. Y luego me echó. Dijo que Julia estaba conmigo por diversión, pero que tenía un prometido, así que me ofendí. Y cuando la semana pasada decidí acercarme a Julia para hacer las paces, ella en vez de alegrarse y abrazarme, en la cara me dio un puñetazo. ¿Es normal? ¿Y para qué? Por una simple pregunta de quién está embarazada. Bueno, tengo que estar seguro de que es mi hijo, nunca se sabe». El padre negó con la cabeza. «Oh, Miguel, cabeza de chorlito. A mí también me gustaría darte un puñetazo en la cara ahora. ¿Cómo puedes creer semejante disparate y no comprobarlo a fondo? Deberías haber esperado a Julia y hablarle claro. En segundo lugar, piensa que haría el 99% de las chicas si supieran que eres hijo de un millonario. Sí, harían todo lo posible, fingirían ser perfectos, solo para que estuvieras cerca. ¿No? ¿Qué hizo tu Julia? Te abofeteó en la cara y te echó. ¿Lo hizo? ¿Qué te dice eso? Que no le importa tu dinero ni tu estatus. La verdad es más importante para ella. Si no tiene miedo de traer a un vagabundo a casa desafiando a su madre y enamorarse, entonces es real, ¿sabes? Y empiezas a dudar de ella». Miguel está completamente caído. «Es verdad. ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Ya me había comido todo, comido de dentro a afuera. Estoy tan enamorado de ella y celoso. Aunque no sé de quién tengo celos. Me siento tan mal sin ella. Es como mi propia persona. Desde que conocí a Julia, no quiero mirar a nadie más. ¿Qué hacemos ahora, papá? Es demasiado orgullosa, probablemente no me perdonará». Viviano se rió. «Idiota, su madre dijo que tu novia llora día y noche, no quiere ver a nadie. Se lava las lágrimas y tú dices, ella no perdonará. Háblale de corazón a corazón. Sinceramente, dale un abrazo, ofrécele ser tu esposa. Ninguna mujer rechazaría algo así. ¿Qué intentas hacer? ¿Privar a tu padre de su nieto?» Inspirado, Miguel compró un enorme ramo de rosas escarlata, pastel caro, que es tan soñado para tratar de Julia, y se apresuró a regresar a su casa. Tímidamente llamó al timbre. La madre de Julia salió. Parecía muy enferma y se tambaleaba ligeramente. El hombre saludó. «Buenas tardes, Ximena. ¿Está Julia? Tengo que hablar con ella». La mujer lloró de repente. «Hola, Miguel. Se llevaron a Julia al hospital hace media hora. Han llamado a una ambulancia. Le dolía el estómago y estaba sangrando. ¡Ah, qué vergüenza! Dios nos libre de un aborto. Son sus nervios. Se ha estado volviendo loca. Yo también quería ir con ella, pero el médico me dijo que no. Me ha subido la tensión, estoy acostada,
Iré a verla mañana por la mañana. Espero que todo esté bien. Nunca me lo perdonaré». Miguel se puso pálido y le cambió la cara. «Cretino, idiota. Todo es culpa tuya. ¿Qué hospital? Dicta la dirección, rápido». El hombre voló a toda velocidad, sin saber el camino. Cuando irrumpió en urgencias, las enfermeras se quedaron de piedra. No todos los días viene a verlos el hijo del mismísimo señor Crespo. A menudo veían a Miguel en pancartas y portadas de revistas, e inmediatamente lo reconocían. El hombre casi gritó: «¿En qué habitación está Julia Hernández? ¿Qué le pasa? ¿Dónde está el médico de guardia? Es mi prometida». El personal corrió y corrió de un lado a otro, intentando calmar a Miguel. Un médico anciano y cansado salió de la sala de espera y dijo con severidad: «¿Qué haces aquí? Esto es un hospital, no un bazar, por cierto. Julia Hernández en la sala 5, la situación francamente crítica. Está al borde del colapso, sangra mucho, hacemos todo lo que podemos. ¿Es usted el padre del bebé? ¿Puede donar sangre? Le ayudaría mucho ahora mismo, ya que la pérdida de sangre es importante». Miguel asintió con la cabeza. «Sí, cualquier cosa, mientras Julia y el bebé estén bien. Pagaré cualquier medicamento, el más caro. Te lo ruego, déjame verla un segundo. Tengo que decirle algo. Cuando lo oiga, las cosas mejorarán, se lo aseguro». El médico quiso decir que no, pero miró a los ojos del hombre llenos de dolor y desesperación, y cambió de opinión. «Bien, solo un par de minutos y estaré esperando». Miguel entró en la habitación sin hacer ruido. Julia yacía asustada y pálida como una sábana, y parecía casi no respirar. Los paramédicos se afanaban a su alrededor, administrándole inyecciones y un goteo de medicación. El hombre se acercó a ella, se arrodilló y le susurró: «Hola, mi pequeña. Perdóname, he sido un tonto. Te quiero mucho, más que a la vida. No digas nada, cuida tus fuerzas y a nuestro bebé. Déjame poner mi mano en tu vientre. ¿Puedo?». Puso suavemente su mano sobre su vientre, la acarició con dulzura y susurró: «Hijito mío, soy yo, tu papá. No seas quisquilloso. Tu madre y yo te queremos y te estamos esperando. Te necesitamos puntual, fuerte y sano». Una enfermera se acercó a la puerta y les hizo un gesto para que se marchara. Miguel besó suavemente a Julia y salió, y algo inimaginable estaba pasando en su alma. Hace una hora quería simplemente morir, y en general no le importaba lo que pasaría después. Y ahora todo su interior estaba lleno de calor, felicidad y una luz increíble. Tenía tantas ganas de vivir, amar a Miguel, criar a su hijo. Finalmente cerró los ojos y se durmió, sabiendo con certeza que ahora todo iría bien. No estaba sola. Miguel estaba con ella. Miguel donó sangre. El pobre hombre se pasó toda la noche sentado en el sofá del vestíbulo, sin pegar ojo, y rezando como podía: «Señor, quítamelo todo, el dinero, la empresa, los coches. Deja que Julia y el bebé se recuperen. Prefiero estar enfermo a que les pase algo. Me encantan». Por la mañana le tocó en el hombro el mismo médico cansado. Ya se había cambiado de ropa y estaba camino a casa. Mirando al pobre hombre, sintió mucha pena por él y decidió animarle. «Miguel, tu novia está bien. La hemorragia se ha detenido, la amenaza de aborto se ha tratado, pero tendrá que quedarse con nosotros 1 o 2 semanas más para que la vigilemos. Para el futuro, ten cuidado, no permitas el estrés, la sobrecarga nerviosa. Cuídala. Las mujeres son vulnerables, especialmente en esta posición. Si quieres, puedes pagar por una habitación privada con televisión». Miguel feliz estrechó la mano del médico y le dio las gracias. «Gracias, gracias a Dios, todo salió bien. Si le hubiera pasado algo a Julia o al bebé, no me lo habría perdonado nunca. ¿Puedo verla ahora?». El médico respondió con severidad: «Los horarios de visita están colgados en la sala de espera. Nada de incumplir el horario. Estas normas están escritas para todos. ¿Está claro?». Miguel lo arregló todo y Julia fue trasladada a una cómoda habitación separada con televisión. Todavía no podía levantarse, así que el hombre intentaba pasar con ella cada minuto libre. Le daba masajes, la acariciaba la barriga y la colmaba de fruta, zumos y vitaminas. Su madre también llevaba sopas caseras y verduras al vapor. Julia no se cansaba. «Mamá, Miguel, me alimentarán tanto. Seré tan gordita como Winnie the Pooh, sobre todo porque la toxicosis ha desaparecido. Tengo apetito de lobo, comiendo como loco».
Después de que Miguel recibiera el alta del hospital, a pesar de las protestas de Julia, la trasladó a su mansión, y él y su padre cuidaron de la salud de Ximena. La enviaron a su sanatorio para recibir tratamiento, pagándole un mes de estancia. La mujer estaba feliz. De hecho, nunca había estado tanto de vacaciones en toda su vida. En cuanto tenía vacaciones en el trabajo, buscaba inmediatamente un empleo a tiempo parcial, y así año tras año. Nunca había tenido suficiente dinero para ir a los balnearios. El complejo estaba situado a orillas del mar. El paisaje era magnífico. El personal la trató como una reina. Era una invitada importante. La mujer caminaba mucho, se fotografiaba contra las montañas y la playa y enviaba fotos a sus amigas. Estaban celosas. Todo el edificio hablaba de ello. Mira qué suerte tiene Ximena en su vejez. Está pasando unas vacaciones reales y recibiendo tratamiento gratuito. Todo gracias a Julia. Solían regañarla y decirle, estúpida, se ha aliado con un vagabundo. Pero el vago no era un vago, igual que en el cuento de hadas. Julia se fue de baja por maternidad al trabajo y en su último día decidió celebrar una cena de despedida en el hospital. Trajo tarta, zumo, fruta y champán para sus colegas. Ya nadie se burlaba de ella. Nada de cotilleos, pero todos la adulaban y trataban de complacerla. Fuera de la ciudad, Julia se sentía genial. Aire fresco del bosque, paseos por senderos sombreados, descanso en un cenador, un sueño profundo. Se recuperó un poco, estaba más guapa. Sus mejillas se pusieron rosadas, su barriga crecía por momentos y parecía una gran sandía. Miguel llevaba a su amada como un jarrón de cristal. Estaba tan contento. Había concertado una cita con la mejor clínica para el parto que se avecinaba. No dejaba de preguntarle cómo se encontraba y le preocupaba que Dios no permitiera que la amenaza de una crisis nerviosa no volviera a repetirse. Viviana tampoco perdió el tiempo. Encargó muebles nuevos y equipó una habitación de bebé preciosa. Lo mantenía todo en secreto para los jóvenes. No les enseñaba nada, tenía miedo de la mala suerte. Ximena se recuperó muy bien y, cuando acudió a la clínica, los médicos se quedaron asombrados. Todas sus constantes vitales habían mejorado mucho. El médico estaba asombrado. Ximena Hernández, ahora puedes ir a las Olimpiadas. ¿Cómo se llamaba el sanatorio? Lo recomendaré a todos mis pacientes. Cuando Julia acudió a la última ecografía antes del parto, junto con su amado, se llevaron otro susto. El doctor Ramón Reyes inició la conversación con una sonrisa socarrona. Julia, veo que las cosas van bien en tu vida personal. ¿Es tu marido? Tienes buen aspecto. La mujer lo fulminó con la mirada. Sí, es Miguel, el padre de mi bebé. Vamos bien. Ramón Reyes continuó. Entonces tengo noticias increíbles para ti. Joven, tiene que sentarse por si acaso. Un asustado Miguel empezó a balbucear. ¿Le pasa algo al bebé? Hable, no lo alargues. Tienes gemelos, un niño y una niña. Felicidades. Julia abrió la boca. ¿Cómo están los gemelos? Me hicieron 3 ecografías durante el embarazo y no me dijeron nada de gemelos. ¿Por qué? Ramón Reyes continuó. Lo he visto todo. No quería asustarte hasta que fuera demasiado tarde. Si te lo hubiera contado, ¿no habrías aceptado no interrumpir el embarazo? Estabas asustada y llorando todo el tiempo, ¿verdad? Miguel saltó de alegría. ¡Vaya! 2 niños a la vez, ¡qué bien! No será aburrido. Julia responde sorprendida. Así es, y todo. Y yo me preguntaba, ¿por qué mi niño tan pequeño es tan alborotado? Y la barriga ya como 2 sandías. Y resulta que hay 2. ¿Seré capaz de parirlos yo sola? ¿O tengo que operarme? El ginecólogo se rió. Allá vamos. Los temores habituales de las mujeres. Claro que darás a luz tú sola. Todos tus indicadores son normales. Tu pelvis es ancha. Podemos hacerlo. No te preocupes. Solo tenemos que ir al hospital una semana antes, ya que en el caso de los gemelos, los nacimientos suelen ser prematuros y repentinos. Todo el mundo en casa estaba conmocionado. Ximena se persignó y pensó para sí misma, Dios, menos mal que Julia y Miguel se han reconciliado. No puedo imaginar cómo habríamos criado ella y yo a 2 niños juntos. Una feliz Julia se acurrucó junto a Miguel y respondió soñadoramente, ¿ves? Cuando te vi por primera vez en el cruce, por alguna razón pensé, este es mi destino. ¿Y no se equivocó? Miguel besó a Julia y respondió,
Yo también lo he pensado muchas veces. Si no me hubiera peleado con mi padre y me hubiera metido en el metro, probablemente nunca nos habríamos conocido. No me arrepiento de habernos conocido. Lo único que lamento es haber sido tan tonto y haber preocupado tanto a mi conejita que casi perdemos a nuestros bebés. Lo siento otra vez. Ahora sé con certeza que, sean cuales sean las circunstancias, siempre debemos sentarnos y hablar. Aún nos queda mucho por aprender, ya que nuestra familia acaba de formarse, pero tenemos toda la vida para hacerlo. Julia estaba superando a duras penas su embarazo. Al final ya no podía ver nada más allá de su nariz detrás de su enorme barriga. Cuando llevaron a Julia al hospital, Miguel no encontraba ningún sitio, mientras corría por el pasillo, retorciéndose las manos y preocupado. Ximena también rezaba. Mirando su enorme barriga, Viviano no podía entender cómo las mujeres podían dar a luz, y más cuando nacieron dos a la vez. Afortunadamente, todo salió a la perfección. Julia insistió en que solo Ramón Reyes atendería el parto. Confiaba en él al 100%. Sabía que no haría nada malo. Cuando le entregaron dos bebés chirriantes, empapados y agotados, hasta lloró de alegría. Tan fuertes eran las emociones. En ese momento, Julia se sintió la mujer más feliz del planeta. Ramón Reyes se inclinó hacia ella y le dijo socarronamente: «¿Recuerdas lo que te prometí? Que cuando te convirtieras en mamá, serás tan feliz que todos los demás problemas y restos se volverán tan pequeños y sin importancia. Entonces, ¿tengo razón?» Julia sonrió felizmente. «Tienes razón al 200%. Gracias, Ramón Reyes, por todo. Eres más que un médico. Has llegado a ser como un padre para mí durante este tiempo. Muchas gracias». Había tanta gente en el bautizo de Martina y Martín. Prensa, periodistas. Invitamos a Viviano Crespo y a todos nuestros conocidos. La fiesta era para todo el mundo. Todos admiraron a los angelitos que sonreían apaciblemente en su cuna y desearon felicidad y buena suerte a la feliz familia.